La copa de cava se me escurrió de los dedos en el preciso instante en que escuché aquellas palabras. Quizás si te esforzaras un poco más, Natalia, ya sabes cómo hace Clara. La voz de Javier rompió el murmullo elegante de la gala como un cristal al caer. Y, de hecho, el mío cayó. Vi la copa estallar contra el suelo de mármol del salón del Hotel Palace de Madrid, los fragmentos destellando bajo las lámparas como si fueran pequeñas chispas. Pero no fue el ruido lo que me dejó helada. Fue la frialdad, la absoluta indiferencia en el tono de mi marido mientras señalaba, con una sonrisa orgullosa, a la mujer que tenía a su lado, Clara Vidal. Pelirroja e impecable vicepresidenta de la empresa a los 36 años, y el nombre que llevaba 3 meses escuchando en casa como si fuera una marca de perfume imposible de olvidar. Por cierto, soy Natalia Ruiz, 38 años, profesora en un instituto público de Lavapiés. Llevo 12 años casada con Javier Martín, director comercial de una gran constructora. Y al parecer, ahora soy tan invisible que él se permite desmenuzar mi autoestima delante de más de 50 de sus compañeros y directivos. Lo peor es que esa noche, en teoría, también era mía. Acababa de recibir el premio a Docente del Año del Distrito, un reconocimiento por el que había luchado durante 8 años. Pero la celebración no era por mí, era por la fusión millonaria de la empresa de Javier. Y, de alguna manera, yo había terminado convertida en el entretenimiento incómodo de la velada. Mírala, continuó Javier con la mano posada demasiado abajo en la espalda de Clara. Vicepresidenta con menos de 40, eso es verdadera ambición. El salón quedó en un silencio tenso, roto solo por un saxofón suave de fondo. Notaba las miradas clavadas, unas sorprendidas, otras brillando con ese hambre de cotilleo corporativo que nadie reconoce, pero todos disfrutan. Me ardían las mejillas, pero mi cara era de piedra. Años de controlar a 30 adolescentes hiperactivos por clase me habían enseñado a disimular la humillación como si fuera un arte. Clara, para ser justa, parecía incómoda. O eso fingía. Javier, creo que intentó decir. No, no pasa nada, intervine, y mi propia voz sorprendió a todos, incluida a mí misma. Tienes razón. Debería esforzarme más. El silencio se alargó como una cuerda a punto de romperse. Javier entrecerró los ojos, esperando lágrimas o que me marchara. No le di ese gusto. Siento decepcionarte, cariño, añadí, firme como un bisturí. No todos podemos alcanzar lo que tú has logrado, Clara. Tu ascenso ha sido meteórico. Algo brilló en los ojos verdes de Clara, solo por un segundo. Pero yo lo vi. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que llevaba meses investigando. Mientras Javier pensaba que corregía exámenes hasta la madrugada, yo estaba repasando cada artículo, cada entrevista y cada dato público sobre su adorada Clara Vidal. Y créeme, cuando llevas 12 años casada, desarrollas un radar infalible para detectar incoherencias. Gracias, respondió Clara con cautela. He tenido mucha suerte. ¿Suerte? Sí. Una forma de llamarlo. La multitud empezó a dispersarse, creyendo que el momento incómodo había terminado. Pero yo me quedé allí inmóvil, viendo a mi marido reír por algo que Clara le había susurrado al oído, sin retirar nunca la mano de su espalda. Delante de todos. Delante de mí. Nati, limpia esto, ¿quieres? Dijo Javier, señalando los cristales rotos sin mirarme siquiera. Y quizá deberías refrescarte antes de la presentación. Tienes mala cara. Ahí lo entendí. No era solo una humillación pública. Era un borrado sistemático. Javier no solo estaba recuperando a su novia de la universidad, estaba planeando borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Mientras me agachaba para recoger los trozos de cristal, recordé algo. Un hallazgo de hace 3 semanas, ordenando viejas cajas de la Universidad de Javier, un trabajo de investigación de su último año, archivado y olvidado. El mismo que le había abierto las puertas a su primer empleo soñado. Y en ese momento, entre el ruido del saxofón y las risas apagadas, supe que ese papel iba a ser mi llave. Mi llave para abrir una puerta, o para cerrarla de golpe. Ese trabajo universitario que encontré amarillento por los años, tenía un detalle inquietante, coincidía casi palabra por palabra con un artículo publicado, 2 meses antes, por una tal Clara Vidal, usando su apellido de soltera. La vida tiene unas casualidades curiosas. Me puse de pie con los fragmentos de cristal en la mano y observé a Javier, en plena exhibición de pavor real. Estaba en modo conquista, desplegando anécdotas sobre su última fusión millonaria con ese tono encantador que recordaba perfectamente, el mismo que usó conmigo hace 12 años, cuando todavía creía cada palabra.
¿Estás bien, Natalia? Me giré y vi a María Eugenia Torres, socia principal de la empresa, mirándome con genuina preocupación. Siempre había sido amable conmigo, una de las pocas que recordaba mi nombre en estos eventos. Perfecta, María Eugenia. Gracias por preguntar. Su mirada siguió la mía, hasta Javier y Clara, que en ese momento compartían una broma privada, inclinados el uno hacia el otro como si fueran cómplices de toda la vida. Los hombres, a veces son tan tontos, comentó con media sonrisa. Sí, asentí, ligera como el aire. La verdad es que sí. Lo que ella no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, es que los tontos dejan rastros. Pequeñas migas digitales desperdigadas por correos, mensajes y documentos que creen olvidados. Y yo llevaba semanas recogiendo esas migas con paciencia de arqueóloga. Aquella noche interpreté mi papel a la perfección, la esposa correcta, algo cansada, casi invisible, que nadie considera una amenaza. Pero dentro de mí, algo se había desplazado. Como placas tectónicas bajo tierra, preparándose para un terremoto. Imperceptible para ellos, letal para sus cimientos. Javier y Clara creían que sus miradas prolongadas y sus roces accidentales pasaban desapercibidos. Que yo estaba demasiado ocupada corrigiendo exámenes como para notar las llamadas nocturnas, los viajes de negocios improvisados, o ese cambio de voz que él adoptaba cada vez que la nombraba. Creían que yo era impotente. Pobres ilusos. Las señales llevaban meses frente a mis ojos, pero las había ignorado. O tal vez me había acomodado demasiado en la rutina para querer verlas. Todo empezó con detalles pequeños, Javier de repente obsesionado con su imagen, yendo al gimnasio a horas absurdas, estrenando una colonia tan fuerte que me hacía lagrimear. Después llegaron las llamadas, siempre salía de la habitación para contestar, alegando asuntos confidenciales de clientes. Curioso, en 12 años de matrimonio jamás había tenido que ocultar nada confidencial de mi presencia. La verdadera alerta sonó un martes de septiembre. Yo estaba en la cocina, tarareando un viejo tema de jazz mientras removía la salsa de la pasta, cuando la puerta se abrió de golpe. Javier entró como si acabara de ganar la lotería. «Ha vuelto», anunció, dejando el maletín caer con un golpe seco. «¿Quién?», pregunté sin dejar de mover la cuchara. «Clara. Clara Vidal, bueno, antes era Clara Moreno, mi novia de la universidad. Acaban de contratarla como vicepresidenta de Desarrollo Estratégico». «¿Te lo puedes creer?». «Novia. No amiga de la facultad, no vieja conocida. Novia». Como si 12 años de matrimonio fueran un adorno sin importancia. «Qué bien por ella», respondí, intentando que mi voz sonara neutra mientras machacaba la salsa contra la sartén con más fuerza de la necesaria. «Deberíamos invitarlos a cenar», continuó, radiante. «A ella y a Marcos». «¿Marcos?». «Su prometido. Se casan en primavera. Tiene un anillo impresionante, ya te lo enseñaré». Eso debería haberme tranquilizado. Un prometido significaba que no estaba disponible, ¿verdad? Pues no. Porque en las semanas siguientes descubrí que el entusiasmo de Javier por ese compromiso era tan auténtico como un billete de 3 euros. Las cenas de los viernes se convirtieron en una rutina tan precisa como el reloj de la Puerta del Sol. Todos los viernes, sin fallo, Javier se encerraba en el baño durante horas, camisa recién estrenada, colonia especial, peinado milimétrico, incluso llegué a pillarle ensayando frases frente al espejo como si fuera a una cita. Mientras tanto, yo quedaba relegada al papel de anfitriona silenciosa, cocinar, servir, limpiar, sonreír. Y todo eso mientras veía a mi marido prácticamente derretirse por otra mujer, sentada a escasos centímetros de mí. Clara Vidal era, lo admito, todo lo que yo no era. Alta, pelirroja, de esas que entran en una habitación y parece que sube el volumen de todo. Trajes impecables, voz segura, mirada directa. Yo, en cambio, había perfeccionado el arte de pasar inadvertida, cardigans cómodos, tonos neutros, discreción medida. Pero lo que más me molestaba no era la diferencia entre nosotras. Era que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La veía medir a Javier con la mirada, calculadora invisible en mano, evaluando su patrimonio, su utilidad, su disponibilidad. Y el pobre de Marcos, su prometido, sentado frente a mí, riendo ajeno, sin notar cómo su futura esposa jugueteaba con el pie por debajo de la mesa, tocando la pierna de mi marido. Sí, en mi propia casa, en mi propia mesa, mientras el rosbif se me quedaba frío. El punto de ruptura llegó el 15 de octubre, nuestro aniversario. Antes, esa fecha significaba algo.
Este año Javier había elegido el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Sonaba romántico, hasta que pasó toda la velada mirando el móvil. Cada pocos minutos, zumbido, zumbido, zumbido. Y después, esa sonrisa secreta que antes era mía. ¿Trabajo? Pregunté ya con la respuesta en la garganta. Reunión estratégica con Clara. Se acerca una presentación importante. Claro, reuniones estratégicas a las 10 de la noche de un sábado. Esa noche, cuando por fin se durmió a mi lado, roncando satisfecho, hice algo que en 12 años de matrimonio nunca había hecho, cogí su teléfono. Lo que encontré me revolvió el estómago. Meses de mensajes que empezaban con bromas inofensivas y acababan con apodos íntimos, planes para reuniones privadas y una complicidad que no dejaba lugar a dudas. Pero lo peor no eran las insinuaciones. Lo peor era cómo hablaban de mí. No tiene ni idea, había escrito Clara. Pobrecita, pensará que trabajas hasta tarde. Nat vive en su pequeño mundo de profesora de secundaria, respondió Javier. Corrigiendo exámenes. No presta atención a nada importante. Otro mensaje apenas una semana antes. A veces me siento mal. No es una mala persona, pero te está frenando. Lo sabes. Yo lo sé. Mis verdaderas ambiciones. ¡Qué ironía! Yo había pagado su matrícula de Derecho trabajando en 2 empleos mientras él estudiaba. Yo había sido quien le empujó a arriesgarse, a buscar socios, a construir la carrera que ahora usaba para impresionar a otra. Leer aquello fue como ver cómo mi matrimonio se desmoronaba a cámara lenta. Pero entre la rabia y la náusea, hubo algo que me dejó fría y lúcida, no estaba imaginando nada. No era una loca celosa. Y desde luego no era la mujer ingenua que ellos creían. La humillación en la fiesta de la empresa no había sido un desliz, era un paso más en una estrategia. Javier se había vuelto confiado, casi descarado. Me usaba como escenografía para parecer el hombre atractivo, insatisfecho y libre. Pues bien, 2 podían jugar a ese juego. La mañana después de la fiesta, Javier ni siquiera fingió arrepentimiento. Bajó las escaleras silbando, sí, silbando, mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con mi café y el portátil abierto. Y ahí, con ese pitido agudo rebotando en las paredes, decidí que había llegado el momento. Llevaba tiempo queriendo hacerle una pregunta. ¿Qué? Dijo Javier, mientras recogía su maletín. Levanté la vista y le miré fijamente a los ojos. ¿Cómo consiguió Clara publicar ese famoso artículo en su último año de carrera? El que le abrió las puertas en Goldman Sachs. Por un instante se quedó inmóvil. Después soltó una risa forzada. ¿Cómo debería saberlo? Eso fue hace 15 años. Lo curioso de Internet, continué con un tono ligero como si hablara del tiempo, es que las huellas digitales duran para siempre. Incluso cuando crees que las has borrado. Se le apagó el color del rostro. Por un segundo pensé que iba a perder el equilibrio. Pero enseguida recuperó la máscara de siempre. No sé de qué hablas, Nati, y voy a llegar tarde. Cogió las llaves y se dirigió a la puerta. Javier, lo llamé antes de que la abriera. Se volvió molesto. Dale recuerdos a Clara. Y felicítala por su próxima presentación. Estoy segura de que será reveladora. La puerta se cerró con tal fuerza que las ventanas vibraron, pero yo seguí sonriendo. Mis dedos volvían al teclado. Ya sabes lo que dicen de los profesores, somos investigadores natos. Y cuando tienes que demostrarle a un padre que su hijo ha plagiado, más vale que lleves pruebas imposibles de rebatir. Resulta que esas mismas habilidades sirven de maravilla para destapar fraudes, incluso los académicos. Ese día, tras su salida acelerada, me sumergí de lleno en lo que llevaba semanas arañando por las noches. Mientras Javier pensaba que corregía exámenes o preparaba clases, en realidad estaba desarrollando la investigación más importante de mi vida. Todo empezó con un detalle en apariencia inocente. Durante una de aquellas insufribles cenas, Clara mencionó su innovadora investigación en la universidad que había lanzado su carrera. Algo en la forma en que describió su proyecto me sonó demasiado familiar. Era como si ya hubiera escuchado esas frases exactas antes. Así que hice lo que haría cualquiera con un presentimiento, lo busqué en Google. La tesis de Clara Moreno antes de casarse, titulada Enfoques revolucionarios para la reestructuración corporativa en mercados emergentes, había sido todo un bombazo. Publicada en mayo de 2011, citada en varias revistas económicas, y puerta de entrada directa a Goldman Sachs.
Pero aquí viene lo interesante. Ese trabajo era casi un espejo del proyecto que encontré en los viejos archivos universitarios de Javier, Estrategias innovadoras para la reestructuración del mercado en economías en desarrollo, fechado en marzo de 2011. 2 meses antes. Título distinto, misma estructura, mismas ideas, y en varios tramos mismas palabras. Podría pensar que fue colaboración. Que compartieron apuntes o datos. Pero no. Cuanto más revisaba, más claro quedaba, párrafos enteros, análisis estadísticos, incluso rarezas en el formato, todo coincidía. Era como si alguien hubiera hecho un buscar y reemplazar en el título y cambiado algún nombre propio. Y lo más revelador, el trabajo de Javier nunca llegó a publicarse. En su expediente académico, esa asignatura figuraba como incompleta. Las notas del profesor, a las que accedí gracias a un uso muy creativo de la base de datos de antiguos alumnos, indicaban que Javier entregó un borrador prometedor, pero nunca presentó la versión final. ¿Por qué alguien dejaría sin entregar un trabajo capaz de catapultar una carrera en Wall Street? A menos, claro, que lo hubiera vendido. En las semanas siguientes mi portátil se convirtió en mi mejor aliado. Abría pestañas como un detective en plena investigación, hojas de cálculo, cronologías comparativas. Crucé movimientos bancarios, benditas cuentas conjuntas, y desenterré viejos correos que Javier creía haber borrado para siempre. Cuando llevas 12 años casada con alguien, aprendes sus patrones de contraseña casi sin darte cuenta. Él nunca imaginó que esa costumbre suya de combinar el nombre de su equipo de fútbol con el año de nacimiento sería su perdición. La imagen que fue emergiendo era tan sorprendente como predecible. Javier Martín, estudiante mediocre pero con ambiciones de lujo, había pasado su último año de carrera inspirándose demasiado en el trabajo ajeno. Y Clara no fue su único proyecto, encontré pruebas de al menos 3 casos más, todos con nombres distintos firmando su esfuerzo. Pero Clara fue su gran golpe. El rastro del dinero era casi poético. Abril de 2011, depósito en efectivo de 12.000 euros en la cuenta de Javier. Motivo declarado al banco, consultoría independiente. Sí, claro. Consultoría para un universitario de 22 años. Ese mismo mes, Clara retiró exactamente 12.000 euros de su fondo personal. Las fechas encajaban como piezas de un puzzle. Pero las pruebas solo eran la mitad de la partida, necesitaba influencia, y el momento perfecto para usarla. Así que empecé a seguir los pasos de Clara. Su compromiso con Marcos, aquel prometido con sonrisa ingenua, era todo un acontecimiento. Páginas de sociedad, preparativos de boda, entrevistas con floristas, todo muy de familia bien. Y la familia de Marcos era de ese tipo que cuida la reputación más que el oxígeno. No les haría ninguna gracia descubrir que su futura nuera había cimentado su carrera sobre un plagio. Más interesante aún era su puesto actual, vicepresidenta de Desarrollo Estratégico en una de las consultoras más prestigiosas de Madrid. Un cargo que exigía integridad absoluta y que en su descripción de funciones destacaba la capacidad de investigación original como requisito clave. Un puesto que podía evaporarse en horas si salía a la luz la verdad. Pero no quería limitarme a arruinar su carrera. Me parecía demasiado impersonal. Quería justicia poética, de la que se saborea. Quería que sintieran lo que yo había sentido aquella noche en el hotel, la humillación pública, la caída libre delante de gente importante. Entonces apareció la oportunidad. Javier, en su entusiasmo por su musa, no dejaba de hablarme de su gran momento, la presentación de Clara en la reunión trimestral de la Junta Directiva. Allí defendería una estrategia revolucionaria para asegurarse el ascenso a vicepresidenta senior, despacho en esquina, sueldo millonario, la cima. La cita, 15 de noviembre. Exactamente un mes después de la fiesta donde todo estalló. El público, miembros del Consejo Socio Senior, inversores, y hasta un par de periodistas económicos buscando la próxima historia de éxito. Era perfecto. Su momento de gloria, edificado sobre un robo. Pero no podía irrumpir allí como la esposa despechada armada con papeles. Eso sería darles un blanco fácil. Tenía que ser quirúrgica. Así que empecé a sembrar. Un comentario casual a María Eugenia Torres sobre la integridad académica en el mundo empresarial. Una pregunta inocente a la esposa de un miembro del consejo sobre la importancia del pensamiento original en altos cargos. Nada directo. Nada que se pudiera señalar como acusación. Solo pequeñas gotas de veneno, invisibles pero persistentes. Y mientras tanto, lo documenté todo.
Cada reunión estratégica entre Javier y Clara. Cada cena de trabajo que en realidad era un encuentro privado. Cada mensaje que dejaba claro que aquello había cruzado todas las líneas. Todo estaba ya archivado, ordenado y listo. Incluso empecé a cuidar mi imagen de un modo que llevaba tiempo olvidado. No por él, ese tren ya había salido de la estación, sino porque quería que, cuando llegara el momento, yo fuera la que acaparara todas las miradas. Lo más delicioso fue ver cómo ambos se relajaban. Javier empezó a tratarme con esa amabilidad distante que se reserva a la gente a la que vas a dejar pronto, como si ya estuviera ensayando el discurso de «no eres tú, soy yo». Clara, magnánima desde su pedestal, me envió una invitación personal a su gran presentación. Probablemente creyó que estaba siendo generosa, incluyendo a la pobre esposa en su momento de gloria. Creían que había aceptado mi nuevo papel, la mujer de fondo invisible, que se borra sola de la foto mientras ellos construían su pequeño romance perfecto. No tenían ni idea de que, en realidad, yo acababa de abrir el telón. La noche anterior al gran día, Javier llegó a casa irradiando euforia. Mañana lo va a abordar Nati. Esta presentación lo va a cambiar todo para ella. Estoy segura de que sí, respondí, aplicándome brillo de labios frente al espejo. Se detuvo un momento mirándome como si me viera de nuevo por primera vez en semanas. Estás muy guapa. Gracias. Quiero estar a la altura del gran día de Clara. Hubo un breve destello de duda en sus ojos. ¿De verdad estás bien con todo esto? Me giré hacia él, cálida y convincente. Javier, cariño, me lo perdería por nada del mundo. El centro de conferencias Cibele servía de poder y dinero. Ejecutivos con trajes impecables conversaban en corrillos, inversores con sonrisa calculada y periodistas económicos desplegando cámaras en posiciones estratégicas. Aquello no era solo una presentación trimestral, era la coronación de Clara Moreno. Llegué unos minutos tarde con un vestido azul marino que Javier no me había visto nunca y un maletín de cuero discreto, el tipo de accesorio que una esposa atenta podría llevar para tomar notas. Javier me vio en cuanto entré. Su cara pasó de la sorpresa a una confusión que rozaba la preocupación. ¿Qué haces aquí?, susurró en cuanto me tuvo cerca. Apoyar a Clara, por supuesto. No has hablado de otra cosa en toda la semana. No podía faltar. En ese momento apareció Clara. Traje burdeos impecable, el tipo de prenda que vale más que mi sueldo de un mes, y una seguridad que casi se podía tocar. Hasta que me vio. Su sonrisa titubeó por una fracción de segundo. Natalia, qué detalle que hayas venido. No estaba segura de que esto fuera lo tuyo. Oh, me encanta aprender sobre estrategias empresariales innovadoras, especialmente las originales. La palabra originales quedó flotando en el aire. Javier apretó la mandíbula. Clara, rápida, recuperó su compostura. Bueno, debería ir a prepararme. Deséame suerte. Le dio un beso en la mejilla a Javier delante de mí, como quien marca territorio, y caminó hacia el escenario. Él la siguió con la mirada, absorto, olvidándose de que yo seguía ahí. Parece nerviosa, comenté, casi para mí. ¿Nerviosa, Clara? Nunca. Lo tiene todo controlado. Me acomodé en la tercera fila, lo bastante cerca para no perderme nada, pero lo bastante lejos para no ser parte del primer plano. Javier se sentó en primera, junto a los altos ejecutivos. Abrí mi cartera con gesto inocente mientras el presentador anunciaba el comienzo. La función iba a empezar. Clara se movía por el escenario como si lo hubiera diseñado para ella. Hablaba con una seguridad magnética, apoyada por diapositivas impecables y cifras que sobre el papel parecían irrefutables. Su estrategia sonaba visionaria. Lo era, claro, porque Javier siempre había tenido buenas ideas, aunque las usara para lo que no debía. 20 minutos después, la sala estaba a sus pies. Los consejeros se inclinaban hacia adelante concentrados. Los inversores intercambiaban comentarios en voz baja. Los periodistas escribían a toda velocidad. Era el gran clímax de su carrera. Justo el momento que yo esperaba. Me puse de pie. Perdonen la interrupción, mi voz se proyectó sin esfuerzo, pero tengo una pregunta sobre la metodología de este trabajo. Todas las miradas se giraron hacia mí. La expresión de Clara se tensó. Javier abrió los ojos como si acabara de ver un accidente en cámara lenta. ¿Y ustedes?, preguntó el presidente del consejo, un hombre de porte serio y cabello gris perfectamente peinado. Natalia Ruiz.
Acompaño a mi marido, Javier Martín. Pero también soy investigadora. Mi campo es la educación, aunque los principios de la investigación son los mismos en cualquier disciplina. Avancé por el pasillo con paso tranquilo. Cada tacón que golpeaba la tarima resonaba en el silencio expectante. Señora Moreno, su presentación es excelente. Un trabajo que cualquiera consideraría innovador. Sonreí. Sin embargo, me gustaría saber, ¿esta metodología la desarrolló completamente sola, o se inspiró en algún estudio previo? Clara tragó saliva antes de responder. No estoy segura de lo que insinúa. Creo que sí lo sabe. Me giré hacia el resto de la sala. La señora Moreno sostiene que su carrera se levantó sobre investigación original. Ese proyecto le consiguió un puesto en Goldman Sachs recién licenciada, y fue la base de todos sus logros posteriores. Abrí mi cartera y saqué un fajo de documentos. Pero, ¿y si les dijera que ese trabajo es en realidad un plagio literal del proyecto de otra persona? Un murmullo recorrió la sala. Consejeros incorporándose e inversores desbloqueando el móvil, periodistas que parecían oler una exclusiva de portada. Es una acusación seria, dijo el presidente con tono grave. Lo sé. Por eso he traído pruebas. Entregué el primer dossier a un miembro del Consejo. Universidad de Northwestern, primavera de 2011. 2 trabajos separados por apenas 2 meses, con la misma estructura, las mismas conclusiones, y párrafos idénticos. Javier se levantó de golpe. Natalia, basta. Esto no es el momento ni el lugar. El momento perfecto, diría yo, le interrumpí. ¿O es apropiado ver cómo tu compañera recibe honores por algo que no ha escrito? ¿O cómo se oculta un fraude académico que ha sustentado 15 años de carrera? Me volví hacia Clara. Vamos, Clara. Cuéntale sobre los 12,000 euros que le pagaste a Javier a cambio de su investigación. Y sobre el trato que cerrasteis en vuestro último año de carrera. Yo, eso no. Tengo registros bancarios, cadenas de correos, e incluso una grabación encantadora de Javier presumiendo del asunto a su grupo de derecho. No tenía tal grabación, pero la forma en que Javier se puso rígido fue casi tan valiosa como si la hubiera puesto a reproducir. ¿Quiere que la ponga ahora? Pregunté mirando al presidente. El hombre hojeaba los documentos y su gesto se volvía más serio con cada página. Señora Moreno, ¿quiere responder? Clara buscó a Javier, pero él seguía con la vista clavada en el suelo, las orejas y el cuello teñidos de rojo. El abogado estrella de la consultora parecía, de pronto, un crío pillado robando caramelos. Y por cierto, añadí, dejando que mi voz llenara la sala, creo que el consejo debería saber que la señora Moreno y mi marido mantienen una relación íntima desde hace 6 meses. Aquí mismo, en esta oficina. Largas reuniones estratégicas de madrugada, fines de semana de trabajo y mensajes de texto que, si lo desean, puedo compartir con todos ustedes. Los dos se tensaron como si estuvieran a punto de huir. Pero yo aún no había terminado. ¿Sabéis? La infidelidad en sí misma podría llegar a perdonarla. El amor se acaba, pasa. Pero lo que no puedo ni quiero perdonar es que mi marido ayude a su amante a levantar una carrera entera sobre un fraude, y que después tenga la osadía de humillarme públicamente por no ser lo bastante ambiciosa. La ironía es demasiado tentadora. El silencio se hizo tan espeso que solo se oía el clic de los móviles grabando. Los periodistas, encantados, recogían cada palabra como si fueran perlas. El presidente carraspeó. Señora Moreno, creo que debemos suspender esta presentación mientras se realiza una investigación exhaustiva. No, espere, intentó intervenir Clara. Él levantó la mano. Seguridad, acompáñela a la salida. Le llamaremos. 2 guardias empezaron a caminar hacia el escenario. Clara y Javier se giraron hacia mí con la misma expresión, pánico y rabia mezclados. Natalia, por favor, susurró Javier con urgencia. Hablemos en privado. Te lo puedo explicar todo, se apresuró Clara con la voz quebrada. Podemos llegar a un acuerdo. Me quedé mirándolos uno y otro, el hombre que había hecho de mi vida un ejercicio diario de invisibilidad, y la mujer que le había ayudado a conseguirlo. ¿Ahora queréis hablar? La sala se vació a una velocidad sorprendente. Los consejeros se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja. Los inversores se apartaban para hacer llamadas rápidas. Los periodistas prácticamente corrían para enviar sus crónicas. Me quedé observando el caos con una calma extraña, como quien está en el centro de un huracán.
En la salida me acorralaron. Has dejado clara tu postura, dijo Javier, intentando mantener la compostura, pero esto se está yendo demasiado lejos. Piensa en lo que nos haces a los dos, imploró Clara, con los ojos rojos. En mi carrera. 15 años de trabajo. ¿Es eso lo que quieres destruir? Los miré sin prisa. Ellos, que durante meses me habían hecho sentir poca cosa, y que ahora parecían incapaces de entender la magnitud de lo que habían hecho. Lo único que quiero, respondí despacio, es que experimentéis exactamente lo que yo sentí aquella noche. Ser humillado delante de la gente cuya opinión más te importa. Está bien, la hemos cagado, murmuró Javier. Pero podemos arreglarlo. Terapia, consejeros. Incliné la cabeza, como si valorara la propuesta. ¿Podéis devolverme 12 años de matrimonio? ¿Podéis borrar cada mentira, cada maniobra para hacerme sentir loca por sospechar? ¿Podéis retractaros de cada comentario sobre mi carrera, mi aspecto, mi valor? El silencio fue su única respuesta. Esto es lo que va a pasar, continué firme. Clara, tu carrera ha terminado. No por mí, sino porque la has levantado sobre un robo, y ahora todo el mundo lo sabe. El consejo investigará y encontrará todo lo que yo ya he encontrado. Y más. Ella parpadeó con lágrimas contenidas. Y tú, Javier, esta semana te marchas de casa. El abogado de divorcios ya está contratado. Encontrarás los papeles en tu escritorio. Natalia, por favor. ¿Con qué confianza, Javier? Pregunté sin alzar la voz. Llevas meses planeando dejarme. Hace tiempo que dejaste de estar conmigo, Javier, dije con calma. Yo solo estoy poniendo fin a algo que tú ya habías roto. Me di media vuelta para marcharme, pero antes añadí. Ay, Clara, esta mañana he hablado con Marcos. Le he hecho llegar algunos de esos mensajes de voz tan apasionados que le mandaste a mi marido. Me pidió que te diga que no te molestes en seguir con los preparativos de la boda. Ya no los va a necesitar. La última imagen que me llevé de aquella sala fue la de Clara, con el rostro desencajado, mientras su llanto rebotaba en las paredes vacías. 3 meses después, mi vida era otra. Vivía en un piso pequeño, de un dormitorio, lleno de luz y sin el menor rastro de un pasado incómodo. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café, sonó el teléfono. ¿La señora Ruiz? Dijo una voz amable. Le habla Carmen López, de la Consejería de Educación. Llamo para ofrecerle un puesto que creemos encaja perfectamente con su perfil. Resultó que mi forma de manejar aquel caso de integridad académica había corrido de boca en boca. Querían que dirigiera un nuevo departamento especializado en investigar fraudes en el ámbito educativo. El salario, el doble de lo que ganaba como docente. Dije que sí sin dudarlo. Mientras tanto, Javier no levantaba cabeza. El escándalo había erosionado su credibilidad en la empresa, y el derrumbe público de Clara había dejado en entredicho su criterio. Ahora vivía con su hermano y gastaba su tiempo intentando convencer a cualquiera que le escuchara de que él era la parte perjudicada. De Clara apenas quedaban rumores, que si había vuelto a casa de sus padres en Valencia, que si trabajaba en una pequeña consultora bajo su apellido de soltera, tratando de pasar inadvertida. Yo sinceramente no perdía un segundo en pensar en ellos. 6 meses después de la famosa presentación, coincidí con María Eugenia Torres en una cafetería. Natalia, qué alegría. Me dijo con una sonrisa. He oído que tienes un nuevo cargo. Enhorabuena. Gracias, María Eugenia. Es un trabajo que me está dando muchas satisfacciones. Se inclinó un poco como para confiarme un secreto. No puedo dejar de decirte que lo que hiciste aquel día fue brillante. En 3 décadas en el mundo de los negocios, nunca he visto a nadie actuar con tanta precisión y sangre fría. Sonreí. Digamos que tenía mis razones. Créeme, saliste ganando. Javier siempre estuvo demasiado pagado de sí mismo, y Clara era de esas personas que parecen demasiado perfectas para serlo de verdad. El éxito real no se construye así. Aquella noche de camino a casa, pensé en lo que había cambiado mi vida en un año. Antes era la esposa invisible corrigiendo exámenes y cocinando para un hombre que me trataba como si fuera parte del mobiliario. Ahora estaba creando algo que me pertenecía por completo. Algo que nadie podría arrebatarme. Y por primera vez en mucho tiempo era feliz. No la felicidad tensa de quien intenta salvar lo insalvable, sino la serenidad firme de quien ha mirado lo peor de frente, y ha salido reforzada. Porque a veces la venganza más perfecta no necesita gritos ni escándalos.
A veces la mejor venganza es seguir adelante.